Continuando con lo que viene siendo el tema de la infraestructura, esto es un ejemplo, por ejemplo, que está en el libro en PDF de cómo puede estar distribuido un laboratorio. Pero bueno, les digo, ¿no? Eso ya va a depender del espacio que uno tenga, de cómo se organiza, del tipo de estudios que va a realizar, porque obviamente si tenemos un laboratorio que se va a enfocar en trabajar o estudiar agentes altamente patógenos, virulentos y demás, obviamente se necesitará una mejor infraestructura. Si vamos a realizar análisis simples, copros, análisis de orina, análisis de sangre de diversas naturalezas, pero no así análisis, por ejemplo, de serología para determinar, no sé, el virus si hay la presencia del virus de la rabia en esa muestra de cerebro, etcétera, etcétera. Entonces, si no son estudios muy riesgosos, no se exige tanto el tema, ¿no? Del tamaño y etcétera, etcétera. No así si estamos trabajando con agentes mucho más peligrosos, que inclusive necesitamos un tipo de vestimenta especial, particular, y donde sí se exigiría lo que les decía, el área para que el personal pueda asearse, cambiarse de ropa y demás. Entonces, este simplemente es un esquema, un ejemplo de cómo pueden ir distribuidos los elementos. Esto es lo que les decía, algunos laboratorios tienen distribuido de esta manera, por ejemplo, un cubículo o un cuarto o lo que corresponda, donde netamente se va a trabajar o donde netamente se tiene el material y los equipos para realizar análisis de sangre, hematología y química sanguínea. Puede haber un cuarto donde van a estar otro tipo de equipos que van a ser netamente para realizar análisis de orina, otro que pueden ser netamente para parasitología, otro netamente para bacteriología. Entonces, algunos laboratorios lo diferencian de esta manera. En otros casos, bueno, simplemente es organizarse bien y saber dónde está el material para qué cosas y trabajar todo en el mismo lugar, obviamente con todas las recomendaciones de bioseguridad correspondientes. Y por este lado, otro tipo de ambientes para la recepción de muestras, el área del personal, almacenamiento, etcétera, etcétera. Entonces, este simplemente es un ejemplo. Y en este caso, por ejemplo, no estoy segura quién regula el tema de los laboratorios. Creo que aunque sea un laboratorio veterinario, igual está regulado por alguna autoridad de, de bioquímica o de medicina humana, no lo sé. Deben tener seguramente algunas especificaciones para que uno pueda abrir su laboratorio. Por ejemplo, el SENASAC, que regula el tema de las veterinarias, ¿no? El SENASAC tiene ciertos formularios, ciertas resoluciones que te dicen, bueno, su veterinaria tiene que contar con esto, con esto, con esto, un mínimo de tamaño de tantos, las paredes de tal material, las mesas, la distribución de los ambientes. Entonces, por ejemplo, sí sé que el SENASAC tiene sus resoluciones y sus formularios para evaluar a las veterinarias, para saber si se les da el registro o no. Entonces, en el laboratorio supongo que estará relacionado con alguna entidad relacionada a bioquímica. Entonces, pero no tengo el dato exacto, pero seguramente debe haber. Luego tenemos el tema de el CEDES. Puede ser, a ver si lo averiguo, voy a confirmar. Sí, puede ser que el CEDES esté regulando el tema de los laboratorios. Gracias. Bueno, en las buenas prácticas de laboratorio, básicamente tienen que saber, va a depender mucho del laboratorio con el que se esté trabajando. Las reglas que van a manejarse en el laboratorio deben ser claras. Deben ir desde el tema de la vestimenta, si es que se regula que solamente se necesita el uso de un guardapolvo, el uso de guantes, si es que se va a exigir el uso de pijamas, por ejemplo, y guardapolvo, otro tipo de traje de bioseguridad, botas, gafas protectoras.
Tenemos que tener igual las reglas claras de, bueno, no se permite comer en estas áreas del laboratorio, no se permite fumar, no se permite esto, no se permite aquello, no se permite ta, 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 ta. En algunos laboratorios igual, obviamente, les exigirán, no se permite que traigan las uñas largas, mm, el cabello tiene que estar recogido o tienen que utilizar gorros protectores o redes para el cabello. Entonces tiene que haber una serie de reglas para saber cómo se va a manejar adecuadamente todo el tema en el laboratorio. Igual, obviamente, administración de las funciones de todo el personal que vaya a trabajar ahí. Puede ser que tengan, eh, como en diferentes establecimientos de limpieza, por ejemplo, en algún restaurante que el personal de limpieza tiene organizado, ¿no? Fulanito es el encargado de la limpieza del lugar en el horario de, no sé, de 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Tal persona es encargado de limpieza de 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. Entonces, de igual manera se puede trabajar en el laboratorio. Decir, bueno, el lunes le toca la limpieza o el orden y demás del laboratorio a tal persona. El martes le toca a tal persona, el miércoles a tal persona y así sucesivamente. Los reglamentos igual que se siguen en cualquier laboratorio educativo, ¿no? Que se dice, bueno, rompes algo y tienes que reponerlo mínimo los portaobjetos, por ejemplo, ¿no? Rompes un portaobjetos y tienes que traerme una caja nueva de portaobjetos por haber roto esto. ¿Sí? Ejemplos, ¿no? Y a cada laboratorio tendrá sus reglas correspondientes, pero que deben estar bien claras. De igual manera, en algunos laboratorios van a encontrar algunas señalizaciones, en algunos casos se tiene eh, ay, ¿cuál es la palabra? No se me viene la palabra en estos momentos, pero pueden tener un cuadernito o pueden tener una hojita en la que van a estar explicados qué significa cada uno de estos signos y simplemente en la pared vamos a tener las señalizaciones correspondientes, ¿no? En diferentes lugares. Prohibido ingresar o si es un área inflamable o si se tiene que utilizar cierto tipo de vestimenta, etcétera, etcétera. Entonces, también se recomienda tener estas especificaciones en un laboratorio. En el tema de la bioseguridad, esto lo había sacado de una página. Cuando lo suba al YouTube voy a colocar el link para que no me demanden. Es simplemente un ejemplo de lo que tenemos acá. Básicamente, los niveles de bioseguridad que se manejan van del 1 al 4. En este caso es el tema de bioseguridad en laboratorio. Entonces vamos a hablar que el nivel 1 es para enseñanza básica, para investigación. No hay peligros mayores para poder trabajar en ese lugar. El nivel básico número 2, que va a ser un poquito más detallado en relación al primero, que va a ser para atención primaria, diagnóstico también para investigación. El nivel 3, que ya va a ser un poco más complicado, más delicado, va a ser para diagnóstico especial de ciertas enfermedades, de ciertos agentes patógenos, obviamente también para investigación. Y el nivel 4, que es el de contención máxima, donde se trabaja netamente los agentes más patógenos, más peligrosos, y donde el personal tiene que ser limitado y la vestimenta y todas las prácticas deben ser más detalladas. Entonces aquí igual se habla de ropa protectora, qué otros elementos que se tienen que tener en consideración, pero bueno, lo que tiene que el equipo de seguridad, que tiene que quedar claro que el básico obviamente nos bastará con estar con un guardapolvo, con guantes y trabajar de la manera más cuidadosa posible. El básico 2 tal vez requerirá un poquito más de elementos. El 3 ya incluirá gafas protectoras, por ejemplo, barbijos, otro tipo de vestimenta. Y el 4 que es los trajes de protección personal que ustedes ven, ¿no? Que tienen que estar completamente protegidos.
También es importante considerar el tema del manejo de los desechos. Hay un montón de manuales que habla del tema de los desechos sólidos o los desechos líquidos de tipo hospitalario. Entonces, tenemos que saber cómo tenemos que manejarlo de la mejor manera. Entonces, por ejemplo, igual una clasificación de residuos hospitalarios que habla de los residuos no peligrosos, que pueden ser biodegradables, reciclables, inertes, ordinarios o comunes. Vamos a tener los residuos peligrosos, que pueden ser radioactivos, que pueden ser químicos, desde fármacos a otro tipo de elementos, y de riesgo biológico, que pueden ir desde los cortopunzantes, cadáveres de animales u otro tipo de elementos. Entonces, obviamente, como les digo, existen manuales para determinar cómo es que se tiene que tratar este tema de los residuos hospitalarios. En la universidad, por lo menos, lo que se trabaja es que el tema de los objetos cortopunzantes se los tiene que colocar en un recipiente duro y rellenarlos por completo y obviamente al final taparlos apropiadamente para poder disponerlos de la mejor manera. Tenemos que diferenciar entre lo que van a ser los residuos ordinarios y los residuos que pueden tener algún tipo de peligro de nivel hospitalario, laboratorial, etcétera, etcétera. Ahora simplemente mencionar que existe llamémosle un camión de la basura que es específico de los residuos hospitalarios. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los residuos que ustedes van a generar no van a ser recogidos por el personal de limpieza que trabaja con el resto de los productos de la basura. Es un personal especial, un camión especial que maneja para recolectar estos productos y derivarlos a un área en concreto. Es por eso que es muy importante separar este tipo de residuos y tener mucho cuidado siempre, obviamente. Y ahora hablando simplemente a términos generales de lo que vienen siendo equipos y materiales, solo les voy a mostrar algunos ejemplitos. Por un lado vamos a tener todo lo que viene siendo el equipo correspondiente, autoclave, incubadoras, microscopios, centrifugadoras, etcétera, etcétera. Y vamos a tener los materiales, aquí me faltaba una cosita más, vamos a tener los materiales que pueden ir desde tubos de ensayo, tubos colectores, diferentes tipos de recipientes, soportes, vasos de precipitado, morteros, portaobjetos, cubreobjetos, etcétera, etcétera. Y un elemento más que me faltaba acá, que viene siendo el tema de los reactivos, donde vamos a tener, dependiendo, ¿no? Si estamos haciendo análisis bioquímicos, químicos, de sangre, etcétera, etcétera, qué reactivos vamos a necesitar. Entonces, obviamente, vamos a tener algunos laboratorios que están mejor equipados que otros. Algunos equipos importantes que se manejan, que es necesario tenerlos si es que queremos hacer unas pruebas de laboratorio confiables, van a ser una centrífuga o una centrifugadora, donde vamos a tener la introducción de los diferentes tubos de ensayo, los tubos colectores, obviamente tapaditos, bien tapaditos, para que mediante las revoluciones correspondientes esto gire, 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 para separar los elementos de la sangre o para separar, para enviar al fondo algunos elementos de sedimentación en muestras de orina o inclusive en muestras de heces. Entonces, este es un elemento clave, un equipo clave que debe haber sí o sí en cualquier laboratorio para poder trabajarlo y tiene que recibir obviamente un mantenimiento constante, porque si no recibe un mantenimiento o por el tema del tiempo de vida también de estos artefactos, ya el tema de la centrifugación ya trabaja más lento y obviamente los resultados ya no nos salen confiables como deberían de ser. Entonces, un elemento clave es la centrifugación. Y por el otro lado, vamos a tener lo que es la microcentrífuga o la microcentrifugadora, que es parecida a esta, con la diferencia de que en lugar de colocar lo que son los tubos de colecta o los tubos de ensayo, se tienen los tubos capilares, que son unos tubos súper delgaditos, que igual van a ser para centrifugar y que generalmente se utiliza para medir lo que es el hematocrito y otros elementos que los vamos a ver el siguiente ciclo.
Entonces, de igual manera, ¿no? Y otra cosa, en el caso de la microcentrifugadora o microcentrífuga, aquí va a tener una tapita extra que tiene que estar bien sujeta, bien dura, bien tapada, porque si no, ¿qué es lo que sucede? Igual todos los tubos salen, o los tubos capilares salen volando. Y otra indicación con respecto a tanto a la microcentrifuga como a la centrífuga, es que siempre los tubos tienen que estar bien equilibrados. Si ponemos un tubo acá, tenemos que colocar otro tubo que equilibre al otro lado. Si colocamos uno acá, tenemos que poner uno que equilibre al otro lado. Esto quiere decir que si tenemos un número de muestras impar, tenemos que rellenar un tubo con agua para que haya equilibrio en este equipo. E igual se recomienda para mejor precisión que la cantidad que vayamos a rellenar de un tubo, por ejemplo, si hemos rellenado con sangre hasta la mitad, igual el que tengamos al frente tiene que estar hasta la mitad. Porque si tenemos un tubo que está llenito hasta el 90%, por ejemplo, y colocamos un tubo que está lleno solamente hasta el 10%, igual no hay equilibrio y vamos a descalibrar este equipo y nuestras muestras igual se van a echar a perder. Entonces siempre tiene que haber equilibrio en los lados opuestos y en la cantidad que vayamos a colocar en los tubos, tanto en la centrífuga como en la microcentrífuga. Esto es lo que les decía, para la microcentrífuga o microcentrifugadora, lo que se va a utilizar son los tubos capilares, que son de esta manera. Vamos a tener tubos capilares sin anticoagulante y vamos a tener tubos capilares con anticoagulante. Estos tubos generalmente se los utiliza para poder realizar el estudio del hematocrito. Y vamos a tener los tubos de muestras que van a ser de diferentes naturalezas, van a tener diferentes tapas y diferente coloración. Algunos materiales que se pueden utilizar. Esto también es muy importante tener en el laboratorio, lo que vienen siendo las pipetas y las micropipetas, que pueden ser, bueno, aquí no tengo la imagen, pueden ser de tipo manual o pueden ser de este tipo, que ya, si ven aquí estos cuadraditos, nos sirven ya para calcular cuánto de muestra nos vamos a tomar, como si fuera un gotero. Entonces aquí lo podemos medir, digamos, para que recoja, no sé, 100 microlitros. Entonces, si ya tiene regulado aquí 100 microlitros, simplemente presionamos este botoncito, como si fuera igual un gotero cuando lo presionamos. Con las boquillas correspondientes recogemos la muestra y vamos a estar seguros de que va a recoger los 100 microlitros, no más ni menos. Y lo colocamos ya en donde corresponda. Vamos a trabajar con esto en lo que viene siendo la práctica de conteo de glóbulos rojos y blancos. Como les digo, si no tenemos la oportunidad de hacer una práctica este semestre, vamos a organizarnos el siguiente semestre fuera de horario de clases, un viernes probablemente, para que puedan realizar las pruebas o las prácticas en el laboratorio. Esto es algo utilizado para lo que son los análisis de orina, que son las tiras reactivas, que básicamente son papelitos con impregnación de diferentes elementos y que van a venir en diferentes colores, que los vamos a sumergir en la muestra de orina y que finalmente, después de un tiempo, vamos a analizar. Aquí están los diferentes componentes que tienen estas tiras reactivas y vamos a analizar si es que ha habido un cambio de coloración en estos diferentes componentes. Si ha habido un cambio de coloración, decimos que está presente este componente. Si es que no ha habido cambio de coloración, decimos que está ausente este componente. Entonces, esto lo vamos a ver la tercera semana, más a detalle, pero simplemente saber que para hacer un análisis de orina, mínimo lo que se necesita es contar con tiras reactivas. No hay ningún problema, por si acaso, en trabajar con tiras reactivas de uso humano, porque de igual manera nos recoge los elementos que puedan estar presentes en la orina del animal. Han habido estudios y se ha determinado de que es bastante efectivo para poder determinar. O sea, no tienen que preocuparse de, buscaremos tiras reactivas específicas de bovinos, de caninos, etcétera, etcétera, sino que es como que una tira reactiva general. Este es un elemento que algunos laboratorios lo manejan, es el termociclador,
que lo han debido escuchar mencionar en los últimos días, y que es para el uso para poder hacer las pruebas del PCR. Entonces, para poder realizar serología, prueba de PCR, se necesita este equipo para poder realizar las pruebas correspondientes y ver la presencia o ausencia de algún tipo de virus. Esto no todos los laboratorios lo tienen, solo algunos laboratorios muy específicos, y además laboratorios que trabajan mucho en el tema de la prueba del PCR y que tienen personal capacitado para poder manejarlo y para la lectura de los resultados. Y este es otro elemento que, bueno, lo van a encontrar en diferentes modelos, que viene siendo el espectrofotómetro, que es para realizar las pruebas de química sanguínea, porque simplemente aquí va a tener un espacio para colocar el tubo de ensayo con la muestra de sangre correspondiente y los reactivos, y se van a introducir algunos datos con el tema de las constantes que se pide para presencia, por ejemplo, de albúmina o la presencia del nivel del colesterol, etcétera, etcétera. Y, y bueno, y les va a salir en este lugar, no sé dónde está, les va a salir como una factura el resultado de esta muestra que haya sido procesada. Entonces, el espectrofotómetro es algo que necesitamos, es muy importante para realizar el tema de la química sanguínea. Otro elemento muy importante es la cámara de Neubauer, que la tenemos en el laboratorio y que sirve para el conteo de los glóbulos rojos, de los glóbulos blancos y de las plaquetas. Porque esta camarita, así chiquita, donde la ven, cuesta un ojo de la cara, en estos dos extremos va a tener esta cuadrícula. Entonces, esta cuadrícula va a estar aquí arriba, esta cuadrícula va a estar aquí abajo. Obviamente es una cuadrícula que la tienen que llevar al microscopio para poder observar, porque no van a poder hacer nada a simple vista. Y como les decía, sirve para hacer el conteo de las células sanguíneas. Entonces, simplemente para que vean que la cuadrícula es de esta manera. Para adelantarles que aquí vamos a tener una cuadrícula en los extremos, si se fijan bien. Estas cuadrículas que dice L, que es de leucocitos, porque son los glóbulos blancos los que se leen aquí, son cuadrículas de 4x4, 4x4. Mientras que la del medio, que es para leer a los glóbulos rojos principalmente, se van a fijar que tiene una cuadrícula de 5x5. Y obviamente tienen cuadrículas en cada uno de los cuadritos. Entonces, bueno, esto lo vamos a ver cuando se hable del conteo de las células sanguíneas. Y obviamente elementos claves como un buen microscopio, portaobjetos y cubreobjetos. Y finalmente todo tipo de reactivos, colorantes y demás cosas que vayamos a necesitar para el análisis correspondiente del laboratorio. Entonces, bueno, básicamente eso es un poquito el resumen de lo que viene siendo la infraestructura y los elementos del laboratorio, algunas clasificaciones y demás. El día martes ya vamos a entrar a lo que son pruebas en concreto. Vamos a empezar con lo que viene siendo coprología, porque no solamente va a ser coproparasitología. Esta semana, ya saben, no les estoy dejando ninguna tarea, ningún trabajo. La próxima semana sí van a tener algún trabajito por ahí cortito. Y finalmente, solamente estito quiero mostrarles, y les voy a dejar seguramente el link, que ya tengo notificaciones, que es de una página de Facebook. Aquí les voy a dejar el nombre. Ay, ¿dónde está el nombre? Dios mío. Mediteca se llama, que explican de una manera bonita el tema de los tubos de colecta. Veré si me permite esto. Entonces les decía, esto es un resumen bonito que han colocado en esta página de internet. Donde tenemos, ¿no? Que habla de los tubos de colecta, que vamos a tener tubos al vacío, los vacuuminers, o los tubos de recolección de una muestra sanguínea. ¿Para qué sirve cada tipo de tubo? Que existen diferentes coloraciones en lo que viene siendo los tubos de colecta,
que pueden ser azules, que pueden ser verdes, que pueden ser negros. Que bueno, aquí dice, ¿no? La marca más conocida es el Vacutainer. Generalmente cuando uno va a comprar estas cosas dice, sí, necesito un tubo Vacutainer, que el color de la tapa va a significar diferentes cosas. Por ejemplo, aquí que menciona el que tiene la tapita roja, que dice que tiene el aditivo y que tiene gel. Estas imágenes también mencionan para qué exámenes son recomendados cada tubo. Aquí dice, ¿no? La muestra resultante, que pueden utilizar sangre, que pues, se puede utilizar plasma o se puede utilizar suero, en lo que vienen siendo los tubos con tapa roja. La diferencia entre dos tipos de tubos, que esta es la tapa estándar, que es el tubo de ensayo que normalmente conocemos, o el tubo de colecta que conocemos, y el tubo Hemogar, que es cuando tiene la tapa de esta manera. Ahora, por si acaso, en este tipo de tubos, existen dos formas de colocar la muestra de sangre dentro del tubo. Algunas personas en la parte superior de la tapita, como no es dura el plástico por encima, pueden pinchar la aguja, pinchar por aquí arribita y colocar el contenido de la sangre. Otras personas prefieren abrir esta tapita y directamente echar, obviamente con cuidado, el contenido de la sangre. Ya depende de cada quien cómo prefiere realizarlo, siempre y cuando coloquemos la muestra de sangre de una manera lenta y delicada y no echar todo el chorro para que la muestra se eche a perder. Entonces el tubo rojo va a tener un coagulante. Si tenemos tubos de plástico va a tener coagulantes, y si tenemos tubos de vidrio no van a tener el aditivo que es el coagulante como tal. Que si se centrifuga con estos tubos el resultado va a ser suero. ¿Para qué sirve este tubo? Química sanguínea, serología, determinación de grupos sanguíneos, el grupo RH, si es positivo o es negativo. Los tubos amarillos o dorados, que lo llaman el tubo separador de suero, va a tener coagulante y va a tener un gel tixotrópico, que esto que quiere decir que van a ser fluidos que tardan en alcanzar una viscosidad apropiada. Separa el suero de las células de la sangre. Se utiliza para serología, para química sanguínea. El de tapa celeste va a tener citrato, que va a ser un anticoagulante. Va a dar como resultado plasma después de centrifugar. Esta es simplemente una explicación en lo que consiste el plasma. Sirve para pruebas de tiempos de coagulación. El de tapa morada o de lila, que es el más utilizado, es el que más utilizan, es el que tiene el anticoagulante, el EDTA, que puede trabajar con sangre entera, sirve para realizar biometrías, también para tasas de sedimentación eritrocitaria, para inmunohematología. Los de tapa verde, que tienen heparina, que es también un anticoagulante. Diferente tipo de heparina, de sodio, de litio, demás. Sirve para analizar el tema de plasma, también la sangre entera. Generalmente es para estudios de química sanguínea. El de tapa verde claro, que también lo llaman tubo separador de plasma. Va a tener heparina, va a tener gel, va a servir para extraer el plasma, sirve para química sanguínea, en plasmas en manera urgente. El que tiene la tapa gris tiene anticoagulante, que es el oxalato. Sirve para analizar el plasma. Es útil para determinar la glucosa, el ácido láctico o el alcohol en sangre. El que tiene la tapa azul más oscura puede tener varios aditivos.
Es bueno para la toxicología, por ejemplo, también para otro tipo de elementos importantes, elementos traza o para temas de nutrición. Y el de tapa negra va a tener citrato de sodio como anticoagulante. Sirve para pruebas de sedimentación eritrocitaria. Ahí finalmente el de tapa naranja, que va a tener trombina, que va a ser un coagulante, no es un anticoagulante. En este caso, el de naranja tiene coagulante para utilizar el suero para pruebas de química sanguínea. Y bueno, ya el de tapa tradicional. Y al final de esta presentación está, no sé por qué, bueno, hay una presentación igual que están los datos bibliográficos de dónde se ha sacado esto, pero igual voy a dejar la paginita aquí de la página en Facebook para que curioseen igual este tema, para que les quede claro el tema de los diferentes colores de las tapas, que muchas veces uno no lo maneja apropiadamente. Entonces, bueno, básicamente es eso. Con eso terminaríamos lo pendiente de esta clase. Ya saben, la próxima semana ya vamos a entrar a prácticas o técnicas de laboratorio ya en concreto.